Buenas tardes a todos, buen domingo, día acá muy particular, domingo con lluvia, domingo fresco y con un lujazo de acompañante que es acá nuestro querido Roberto Sussman desde México, que se tomó su tiempo este domingo a la tarde para brindarnos un poco e iluminarnos un poco con el conocimiento respecto al vapeo en amplitud de sectores que vamos a tratar de estar cubriendo. Roberto. Hola, mucho gusto, muchas gracias y pues agradecido que pueda dirigirme al público y estoy a sus órdenes. Bueno, como están viendo también está Emi desde Uruguay, que va a ser el soporte nuestro aquí, de este vivo que estamos haciendo de forma improvisada, así rápida que salió. Puntualmente vamos a estar hablando de los alambres que se utilizan en el mundo del vapeo y también algunos estudios que ha realizado el doctor aquí presente con respecto a los vapores del vapeo. Hay una amplitud de cosas para tocar en el día de hoy que van a ser interesantes y esperamos que sean de nutrición. ¿Eh? Más que nada, lo importante para nosotros siempre es basarnos en seguridad, que vapeen seguros, que hagan las cosas con seguridad y siempre insistimos en ese término, seguridad, y que sepan lo que están haciendo. Como yo siempre digo, en el vapeo y en líneas generales se pueden hacer un montón de cosas, porque poder todo se puede, hay cosas que no se deben por su salud. ¿Tá? Por la salud del usuario, por la salud de cada uno como usuario. Entonces, vamos a tratar de orientarlo de la mejor manera posible con respecto a la información que vamos a dar, que se ha actualizado en el traspaso del tiempo. Roberto, te hacemos una consulta como para empezar a romper un poco el hielo del inicio de esta charla. Con respecto a lo que es los metales que se utilizan en el vapeo. ¿Qué es lo que han podido referirse o estudiar o encontrar o detectar puntualmente, sea Cantal, Nicron 80, Nicron 90, acero Sí, inoxidable, que son los alambres que utilizamos normalmente en el vapeo? sí, bueno, eh, la existencia de metales tanto en los líquidos como en el aerosol es uno de los temas preferidos de la gente que se opone al vapeo. Dan a entender de que cuando yo vapeo está entrando una tonelada de metales que me van a destruir y que si cuando yo exhalo va a salir también una cantidad enorme de metales que va a envenenar a la gente. Todo eso es falso. Incluso hay comparativos, porque hay un caso en particular del níquel que se detecta en cantidades mayores en el aerosol nuestro que en el cigarro de tabaco. Pero es que es natural porque el cigarro de tabaco no está hecho de metal. Los metales que pasan al fumar cigarro son los mismos metales que están en la planta de tabaco. Porque, a ver, la atmósfera tiene metales. Los metales son una parte esencial de la naturaleza, no los en otra galaxia. No son elementos exóticos ni nada. Los metales existen en la naturaleza y entonces están en el aire y la planta de tabaco pues está en el aire y entonces hay una deposición de metales. Eso es normal para toda planta. Toda planta que está a menos que esté en medio de la nada, ¿no? Pero hay metales en la planta y entonces la temperatura de la combustión es tan alta que permite vaporizar todo eso. O sea, cuando, cuando se consume la hoja de tabaco, hay moléculas de metal que se, que se que reaccionan con elementos orgánicos y entonces ese metal entra a través del cigarro. Pero en el caso del vapeo es distinto. En el caso del vapeo, primero los aparatos son metálicos, ¿sí? Pero por otro lado, la temperatura con la que se usan los dispositivos es mucho más baja que la de la combustión. Entonces, aunque ya hay líquidos hay metales en los líquidos por contaminantes, hay pequeñas trazas, esos no se vaporizan. Lo que sucede en el caso nuestro es que hay una parte del líquido que está en contacto con la parte metálica del vaporizador, ¿sí? Una parte del líquido que sí está en contacto. Y entonces,
cuando se calienta, la eficiencia es muy baja, pero aún así, al generarse las gotas, las gotículas de propilenglicol, glicerina, arrastran por un proceso que se llama nucleación, arrastran moléculas de metal que están en la superficie, ¿sí? O sea, nosotros vemos una superficie y pensamos que es completamente lisa, pero cuando ya lo ves microscópicamente a nivel atómico, en realidad lo que hay son átomos y moléculas que están en la superficie, ¿sí? Entonces, si pasa una corriente de aire y la temperatura aumenta, se excitan esas moléculas metálicas, ¿sí? Y entonces algunas de ellas son arrastradas se pegan en las gotículas de propilenglicol y glicerol, o incluso pueden hacer pequeñas partículas de metales, ¿sí? Y esos son los metales que inhalamos, pero la cantidad es muy baja. O sea, se puede decir que aproximadamente si tomáramos la masa total del aerosol, la contribución que tienen todos los compuestos metálicos, que siempre son compuestos metálicos, nunca es el metal puro, son principalmente óxidos de metal, de óxidos de metal, ¿sí? Que formados con oxígeno, bueno, el óxido tiene oxígeno, con diferentes metales y y eso y la contribución de todos estos compuestos metálicos a la masa del aerosol es del orden de entre uno por cada 100,000 a uno por millón, incluso menos, depende. Ahora, ¿qué dispositivo, qué podemos decir de los dispositivos específicos? Viene de dos partes, ese fenómeno de superficie que les digo, puede suceder tanto en las resistencias, que son típicamente de acero inoxidable, que es una aleación de estaño, tiene varios componentes. Es una Varios aleación, componentes. ¿verdad? El cantal, que es otra aleación, creo que de níquel y cobre. Y también, bueno, ahora, es muy distinto el metal que está en la resistencia del metal que está en los conectores con la batería. ¿Sí? Son diferentes aleaciones. Los modelos viejos usaban unas aleaciones que ante la temperatura tenían mucho más facilidades de producir este fenómeno de superficies. Y entonces, poco a poco, la tecnología del vapeo ha estado cambiando para que quede lo más protegido posible todas las conexiones que hay de la batería a la resistencia, que queden lo más posible ocultas del líquido, que no entren en contacto con el líquido. Si no entra en contacto con el líquido que está ahí mismo en la mecha, no se van a producir esos metales en las gotículas, no se van o se van a producir muchísimo menos. Entonces el problema principal es en la resistencia. El líquido que rodea la resistencia, ese necesariamente va a generar este tipo de metales. Y eso es donde la tecnología debe de avanzar, en estas dos cosas, repito, minimizar las partes metálicas que estén en contacto con el líquido, mientras las que no haga falta que estén en contacto, quitarlas, eliminar fugas, que la batería y los conectores de la batería a la resistencia no estén en contacto con el líquido. Lo que es inevitable que esté en contacto con el líquido es la resistencia, el coil, ¿no? Eso debe estar en contacto. Ahora, típicamente, si se utiliza acero inoxidable, pues y es una buena aleación de buena calidad, pues se va a minimizar, ¿no? Se va a minimizar este problema. Y ese es esencialmente todo lo que hay que decir de metales, ¿sí? Es más, no sé si... Perfecto. Al menos para mí quedó clarísimo. Vamos a esperar si por ahí parte de quienes estén viendo tiene alguna consulta con respecto a lo que has planteado. No, Perdón. Perdón, Chino. Estoy mirando acá el chat. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo.
Buenas tardes, sí, principalmente. Buenas tardes a todos. Vamos a saludar a The Team Babe Latinoamérica, a Pape Queen Avellaneda, a Leonardo Lichiardo, a Calavera, que está andando por ahí también, a María de Los Ángeles. Buenas tardes a todos. Y OJMods, ya saben que cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar acá en el chat, que yo la voy a estar leyendo en la medida de lo posible, para no estar cortando la conversación, obviamente. Y nada, sigan, perdonen la interrupción. No, un poco también destacar el hecho puntual de que las resistencias, en lo que apuntamos a lo que es más que nada la parte de reparables, igualmente en lo que es resistencia comercial, que se llama resistencia comercial a la resistencia que ya viene armada, totalmente montada y sellada, esa es la resistencia comercial, o mejor llamada, se podría decir, desechable, porque es una resistencia que la ponemos, la utilizamos, tiene un periodo de vida, se saca, se desenrosca y se tira. El término correcto sería ese, pero en la jerga se conoce como resistencia comercial. Después pasamos a lo que es la resistencia artesanal o de tiradas, que puede ser también para atomizadores reparables, que es una resistencia que sí le podemos generar un mantenimiento, dependiendo del material que sea, y darle un poquitito más de vida útil en relación a lo que sería la resistencia comercial o desechable. Eso para tenerlo un poco en cuenta. Pero sea el tipo de resistencia que utilicemos, el tipo de dispositivo que utilicemos, tengamos siempre en cuenta de que ese alambre, ese setup, esa resistencia va a estar va a tener dos tipos de refrigerante. Uno de los refrigerantes va a ser el aire que uno genera en la calada, pero el otro refrigerante fundamental es el líquido. O sea, en la medida que esa resistencia tiene líquido, tiene un refrigerante extra y va a evitar que esa resistencia del material que sea llegue a temperaturas por demás elevadas que puedan generar, obviamente, algún gas nocivo para la salud, sea lo que sea Cantal, sea Nicron 80, sea Nicron 90, que acá el gran problema siempre va a ser el Nicron 90, o sea acero inoxidable. ¿Por qué hacemos el resalte con el Nicron 90? Porque hay toda una cuestión ahí, un mito con respecto al Nicron 90, que en su momento también lo tuvo el Nicron 80. El Nicron 80, cuando empezó a incorporarse en el mundo del vapeo, estaba muy implantado el Cantal, y el Nicron 80 no se aceptaba demasiado por el tipo de aleación que generaba. Y acá hablamos bien, y me puede llegar a corregir tranquilamente Roberto, estamos hablando de aleaciones. Para poder conseguir esa aleación se tienen que fundir materiales, o sea, hay que llevar un material metálico a su estado líquido para poder juntarlo con otro y generar un nuevo metal, en este caso que hablamos puntualmente de metal, generar un nuevo metal que va a ser una aleación, sea Nicron 80, que estamos hablando, o Nicron 90, en el caso de los dos, que tienen los mismos componentes en distintos porcentajes. Hay otros componentes más, aparte de lo que es níquel, por un lado, y cromo, por el otro. Hay otros componentes en pequeñas proporciones, pero son muy, muy pequeñas, dispares, es el 0,1%, ni se nombra porque no afecta a lo que es la composición general, tampoco queremos abrumarlo demasiado con algo demasiado específico y términos demasiado específicos, pero lo que sería, para que se entienda, el Nicron 80 estaría compuesto por un 80% de níquel y un 20% de cromo, y el Nicron 90 estaría compuesto por un 90% de níquel y un 10% de cromo. Acá el problemita con Nicron 90 es que tiene un poquitito más de concentración de níquel, pero volvemos a lo mismo que dijimos anteriormente. Para lograr este material Nicron 90 hay que fundir primero lo que es el níquel por un lado, el cromo por el otro, y hacer la combinación de eso para hacer una aleación. En el momento que se funde el níquel, que es el gran problema, el níquel en estado puro, es un material que al calentarlo, sin tener los refrigerantes que habíamos hablado al principio, tanto sea el aire como el líquido, o sea, el alambre solo, al calentarlo, al querer estabilizarlo o querer hacer una limpieza del níquel puro, este material desprende gases tóxicos en un porcentaje bajo, pero sí puede generar un problema a la salud, hay que tenerlo en cuenta. Por eso en el vapeo, en el mundo del vapeo, se dejó de lado, se dejó su utilización, más allá de que al día de hoy sigan viniendo los equipos electrónicos con su control de temperatura de níquel, no de Nicron, es de níquel, el control de temperatura. Estamos logrando que se evaporen todos esos gases antes, previo a la fusión que se va a hacer de la nueva aleación. Con esto que decimos, que cuando tenemos el producto nuevo, o sea, el Nicron 80, el Nicron 90, toda esa parte nociva que tenía el níquel desapareció en el proceso de generar esta nueva aleación. ¿Estamos bien hasta ahí, Roberto? Sí,
estás hablando sobre el proceso para generar la aleación, la fundición, el enfriamiento de ese material fundido, etcétera. Pero antes de que se fabrique el componente. Estás hablando de Claro, eso. porque el problema más grande que se está gestando es que, con respecto al micro 90 puntualmente, se habla de que, y hablan, o sea, la información que había hasta no hace mucho tiempo era de que al tener mayor cantidad de níquel en su composición, era un material altamente tóxico, en relación al micro 80. Sí. Estamos hablando, se estaba hablando de esa manera. Entonces, es un poco traer un poco de luz, de claridad y hacer esa aclaración de que al ser una aleación, y si la comparamos con el níquel en estado puro, que se puede utilizar en el vapeo también, pero solo en control de temperatura, y que no se utiliza en la forma de bataje, y que no se puede, el níquel puro, no se puede utilizar en estabilización, o no se puede estabilizar y la resistencia tiene que ser de vueltas separadas, y en control de temperatura volvemos a insistir con eso, porque es la única manera que tenemos de utilizar el níquel en lo que es resistencias para vapeo. Entonces se está gestando ese tema de comparar el micrón 90 con el níquel y el nivel de toxicidad. Entonces hacer esa aclaración más que nada para que se queden todos tranquilos que esto es producto de una aleación y que en el proceso de hacer esta aleación todas las toxicidades que contiene el níquel desaparecen. Que tiene después, ahora sí, hablando ya del punto del metal, del micrón 90, del micrón 80 o del tantal o del acero inoxidable, que son los materiales que utilizamos, sí hacer la aclaración y la charla que hemos tenido nosotros en su momento, Roberto, con respecto a la hora de estabilizar o de hacer limpieza. Que en algo insistimos nosotros muchísimo en no llevar ese material, cualquiera de ellos, al rojo vivo. ¿Por qué al rojo vivo? Al rojo ese anaranjado. Porque primero estamos llevando el material a un punto de fundición. Al llevar el material, el punto de que se derrita el material, porque se está llevando, y lo vemos mucho en los videos de que suelen hacer los de Hyundai o de, no voy a decir otra marca, que hacen esas demostraciones y ponen la resistencia Al rojo. pasado de rojo al anaranjado, ese anaranjado así que ilumina esa resistencia. Ese es un error que no hay que cometer, porque primero, llevamos el material al punto de fundición, sea cual fuera. Segundo, generamos que ese material empiece a debilitarse y a nivel microscópico del material, el alambre, lo que va a hacer al ponerse hacia rojo vivo es a empezar a hacer escara. Yo le digo escara, no es escara, empieza a pelar. Cualquier metal que llevemos al rojo vivo empieza a A escamarse, romperse, a escamarse. a escamarse, exactamente. Y a escamarse. Entonces es un problema porque estás llevando ese metal al rojo vivo. Si en el caso de querer estabilizar utilicemos el método de raspado, cuando estamos raspando ese metal que ya llevamos al punto incandescente, estamos liberando partículas de metal a lo loco, y también es un problema porque cuando llevamos ese material al punto de fundición, en ese momento, sí, en ese momento, que no tiene algodón, que no tiene líquido, sea cual fuera, desprende toxinas a un nivel muy bajo. Es un poco lo que me había explicado Roberto en una forma muy sencilla, que fue que me dijo, en el aire, nosotros en el aire que respiramos tenemos metales, en este nivel, digamos, tenemos metales, y respiramos y el cuerpo los asimila y los procesa y puede defenderse de este contaminante que tenemos en el aire. Y lo que puede liberar una resistencia, llevándola a rojo vivo, sin algodón y sin líquido, esto siempre hacemos esta aclaración, las partículas que puede llegar a estar liberando está por acá abajo. Si mal no recuerdo era así la explicación, ¿no, querido Roberto? Sí. Entonces, estamos hablando. Sí, O igual o sea, en condiciones de uso normal, a las temperaturas usuales de operación de esto, entre 180 grados y 250 grados, con los voltajes normales hasta 4.5 volts, el nivel de la cantidad de metales que absorbemos vapeando es comparable a la de la contaminación ambiental. eso es algo importantísimo. Perdón, Emi, se escucha todo, perdón. Lo que estás escuchando en el WhatsApp, ahí está. Perdonen, Es
Perdonen chicos, pero pasa que leí un comentario ahí que decía no se oye muy bien y era culpa de mi micrófono que se me desconfiguró, perdonen. ¿Tu micrófono? Sí, se estaba escuchando todito el ruido. Ah, perfecto, Perdonen. perfecto. Tengo una pregunta acá en el chat, Chino, si querés. Sí, Dice Daniel, dice, en el proceso de limpieza Dryborn, ¿afecta el shock entre calentar la resistencia y ponerla en agua? Y otro dentro de la misma temática, ¿el uso de cepillo de acero para limpiar hace algún problema? bueno, pero ahí son sumatorias de lo que estábamos hablando recién. Sí, sí. En ningún momento hay que llevar el material al rojo vivo, a ese rojo anaranjado. Sí va a tener que tomar color, un rojo sí, porque tenemos que lograr estabilizar esa resistencia, que tenga un encendido uniforme, del centro hacia las puntas. Así que el color rojo sí está bien, el rojo anaranjado ya no, estamos pasándonos de potencia y por eso también la recomendación de que sin importar el valor de ohmios que tengamos de resistencia, ni tampoco la superficie de dimensión de la resistencia, se utiliza a la hora de estabilizar o hacer limpieza bajas potencias. En el caso de single coil, hasta 25 watts, no más de eso, entre 15 y 25 watts tranquilamente se puede utilizar para estabilizar una resistencia. En el caso de dual coil, entre 25 y 40 watts, hasta 40 watts sería lo más recomendable para no generar ese calentamiento de golpe de la superficie y que esa resistencia se ponga por demás de incandescente, que estamos buscando el objetivo de darle durabilidad y no de que se termine degradando el material y tampoco que tengamos problemas nosotros. O sea, el tema más que nada es poder darle vida útil al material, sea cual fuera, de esa manera. Cuando hacemos limpieza, que sacamos algodón, que queda la resistencia desnuda, baja potencia, pulsaciones cortas, siempre hago el gestito con el dedo, pulsaciones cortas para ir dando energía de a poco a esa resistencia. Y en el momento que yo siempre recomiendo un vaso de agua para hacer la limpieza de la resistencia toma un poco de color rojo, la dejamos que baje esa tonalidad roja y recién ahí la sumergimos. ¿Por qué no va a ser no va a afectar en el cambio? Porque no estamos llevando ese material al rojo vivo, que si llevándolo al rojo vivo y inmediatamente del rojo vivo la sumergimos en el agua, vamos a cambiar, si hablamos más específico y me puede ahí puede brindarnos más información Roberto, va a cambiar la parte molecular del material, o sea, va a cambiar también la dureza del material al hacerlo de agua fría a lo que es el metal. Cuando está incandescente, o sea, que lo encendemos por demás y lo sumergimos en el agua. Que eso no lo recomendamos, no recomendamos hacer eso. O sea, sí que tome un poco de color la resistencia a la hora de limpiar, sí, toma un poco de color rojo, la dejamos que baje esa tonalidad roja, en ese proceso se está enfriando, y ahí sumergimos en agua un ratito para que suelte todas esas partículas de caramelización o que es la caramelización del mismo líquido que se gestiona en la resistencia y que se vaya aflojando y después lo vamos generando una limpieza más correcta de lo que es la resistencia en sí. Sí, ahí lo que pasa es que con el uso, no sé si se han dado cuenta, las resistencias luego como, tienen como unos residuos, parecen como aceites, que esos se forman, pues, son residuos de los mismos procesos físicos que se dan al vaporizar, al generar el aerosol, ¿sí? Se generan, se condensan gotículas, los saborizantes, que son un montón de sustancias químicas, se deshacen, es la descomposición térmica, son moléculas más grandes, se hacen más chicas, se generan muchos compuestos y algunos de esos compuestos se pegan a la resistencia y forman una pequeña capa aceitosa. Esa capa aceitosa pues tiene, tiene compuestos orgánicos y también tiene óxidos metálicos, ¿sí? Ahora, eso es lo que hay que limpiar, para eso sirve el agua, se mete en agua y entonces se mete en agua y caliente, ¿no? O sea, el agua fría, el agua a temperatura normal y la cosa esa se mete hasta una temperatura más alta y eso puede generar reacciones y algunas de estos, los aceites, por ejemplo, no son aceites, la cosa es aceitosa, todos esos compuestos son solubles en agua. Casi prácticamente todo el material que tienen los líquidos del cigarro electrónico son solubles en agua, ¿sí?
Entonces, cuando eso se sumerge en agua, se disuelve y sí, hace lo que está diciendo Cristian. Meterlo en agua que elimina todos esos residuos y queda la resistencia limpia, ¿no? ¿Puedo hacer un Pero comentario de eso? Sí. no se puede hacer infinitamente. Llega un momento No, en que eso ya no funciona más, ya el agua ya no. O sea, ¿Puedo? hay un desgaste. Los metales dan a entender de que que es un material absolutamente indestructible, pero no es así. El metal se fatiga y también se desgasta, sobre todo cuando hay soldaduras. Cuando hay soldaduras, la soldadura es otro elemento que también puede producir toxinas, porque no puedo hacer una soldadura de acero inoxidable. La soldadura tiene otras aleaciones metálicas, que es lo que permite ligarlo, ¿no? Y ahí es otro punto débil, ¿no? Las soldaduras hay que tener cuidado porque también pueden producir Ahora, nada más quería hacer una precisión. No es tanto gases venenosos, sino son aerosoles venenosos. O sea, los metales, no se va, es muy difícil vaporizar un metal, se necesitan temperaturas muy altas. Se necesitan temperaturas ya cercanas a los 1000 grados para 500, 800 grados para la mayoría de los metales. Eso Roberto, solamente se te logra. interrumpo un segundo, te interrumpo. Ahí está perfecto lo que estás diciendo, para que tengan mejor noción. Cuando hablamos de vapeo, hablamos de franjas de temperaturas aproximadas, que lo dijiste anteriormente y se nos quedó ahí en el tintero, entre 180 grados y 250 grados. En esa amplitud normalmente nos estamos movilizando, que es, sin importar si es Cantar, la resistencia, si es Micron 80, el Micron 90 o acero inoxidable, siempre nos vamos a mover en ese lapso y más temperatura de esa va a ser cuando el setup esté tirando a seco, que nadie vapea de esa manera, o sea, no vamos a superar esa temperatura en ningún momento, porque como lo dijimos al principio, el refrigerante en el setup son dos. Uno es el aire que uno genera cuando hace la calada, y el segundo refrigerante es el líquido que va a estar humectando todo ese setup para generar lo que es el vapor. Entonces, para que tengan mejor idea, estamos hablando de que normalmente, habitualmente vapeamos en temperaturas entre 180 y 250 grados. Cuando fumábamos, algo que me quedó en la memoria de algo que dijiste hace un tiempito atrás, no acá precisamente, que cuando fumábamos lo que es la combustión, en la temperatura de combustión ronda los 900 grados, si no recuerdo mal, 800 grados. Sí, sí, en la mera punta del cigarro. Ah, Obviamente no nos llega el humo a esa temperatura, nos quemaría. O sea, nos llega la temperatura a la que llega el humo a la boca es como de 40 grados, entre 38 y 40 grados. Pero en la mera punta, cuando estás encendiendo, cuando inhalas, que se prende la punta, se hace roja, ahí son 800, 900 grados. Mientras el cigarro no lo estás fumando, la temperatura baja la a temperatura 400 baja. grados. Está ardiendo, pero no está quemando. Y así está oscilando entre esas temperaturas. Y la fundición de metales, estamos hablando de 1000 grados para arriba, dependiendo del metal que sea. Bueno, hay metales que se pueden, creo que el plomo, por ejemplo, tiene su punto de ebullición, está como en 600, 700 grados, pero varía de metal en metal, pero son temperaturas mucho más altas, pero para vaporizar, simplemente el cigarro electrónico en condiciones de operación normal nunca va a vaporizar un metal. Todo los metales que inhalamos al vapear vienen precisamente del arranque de moléculas en la superficie. No se vaporiza, o sea, se vaporiza el propilenglicol, la glicerina vegetal, la nicotina y el vapor de agua. Eso sí se vaporizan. Y al condensarse ese vapor es lo que forma las gotículas, ¿sí? Que es la nube que vemos, son esas gotículas. No es puro vapor, es un aerosol. Pero ese aerosol al formarse arrastra algunas moléculas de metal que se oxidan por el aire. El aire tiene oxígeno, ese oxígeno reacciona con esas moléculas de metal
y eso es lo que viene, pero es distinto la vaporización. Ahora, si la temperatura en una calada en seco, sin líquido, le soplamos, ahí la temperatura puede elevarse hasta 1000 grados. Es cuando el color rojo del metal, es cuando un metal lo pones, lo calientas a 1000 grados y se pone rojo, ¿sí? Y entonces ahí sí se puede vaporizar el metal, ¿sí? Claro, para que tengan en cuenta también, aquellos que están viendo, no precisamente se necesita una alta potencia para poder llegar a este punto. Por Sí. eso estamos hablando de por ahí potencias bajas para realizar una estabilización, 25 watts, 15 watts, y asimismo una resistencia. Si con 15 watts le damos pulsaciones más prolongadas, vamos a llegar a que ese metal levante la temperatura, llegue a ese color casi naranja y se funda, porque estamos sobrepasando el nivel de temperatura con el que tendría que trabajar habitualmente. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, no va atado a la potencia que le vayamos a poner, sino va atado a la cantidad de tiempo que va a estar expuesta esa resistencia a la potencia. Por eso también la recomendación de potencias bajas para hacer esto, porque con una potencia alta llegamos más rápido a ese proceso de temperatura más elevada. Emi tenía algo para agregar ahí y no lo dejamos, perdón. Hemos volvido, dicen acá. Sí. Hola de vuelta. Bueno, estamos experimentando microcortes de internet en Uruguay. Porque, a ver, yo les explico, yo estoy de host en Uruguay, el chino está en Argentina y el señor Roberto está en México. O sea, tenemos una conexión de todos lados. Estamos en conexión internacional. Se te escucha muy bajo vos, sí, pero pasa que si lo subo demasiado, se va a ir a la miércoles. Bueno, ya que estamos acá, tranquis ahora, mientras viene Roberto que se pasa un café, vamos a saludar a Rodrigo, a Madeleine, Mbappé Girl, Capitán Sardina, por ahí también. Ailén Van Ailén Van. Sí, Ailén. Sí. Déjalo ahí, resumido, porque se complica el apellido. Ailén, besotes, Mario, besotes para todos. No quiero subir demasiado mi micrófono porque este micrófono hace mucho ruido. Aguante Chino, saludos de Uruguay, dice Marcelo Triunfo. Un saludo, Marcelo. Bueno, dale Chino, si querés retomar nomás. Vamos de nuevo, hijo. El control de temperatura. El speech nuevamente. En su momento sale porque era una demanda de mercado. En el mercado, los atomizadores que había, en ese momento les puedo dar una descripción, era la Subtank, era el Delta 2, son atomizadores que en ese momento innovaron en lo que era paso de aire, pero lo más habitual era un Kaifun 4, por ejemplo, eran atomizadores más apuntados a caladas pulmón directo muy restringida o calada más tirando de MTL. Era lo que había en el mercado. Entonces el mercado demandaba poder hacer nubarradas más grandes, poder hacer otro tipo de tener otro tipo de experiencia con el vapeo. Surge el control de temperatura. El control de temperatura, lo que tuvieron de malo fue la llegada de información. ¿Qué materiales se utilizan en control de temperatura? 3 materiales. Níquel, titanio y acero inoxidable. De estos 3 materiales, el único que tiene la virtud de poder usarse en control de temperatura y poder utilizarse en modo bataje es el acero inoxidable. Los otros 2 materiales no se pueden utilizar en algo que sea fuera del control de temperatura. Quiero decir con esto, solo se utiliza níquel y titanio en control de temperatura, no se pueden utilizar ni con watts ni con volts en ningún momento. ¿Por qué? Porque estos 2 materiales en estado puro desprenden toxinas. ¿Qué es lo que hace el control de temperatura? La teoría dicta que controla la temperatura y dependiendo de la temperatura que va gestándose dentro del atomizador, va a reducir la potencia de entregar para que no te dé el churrasco, porque la venta de control de temperatura vino por ese lado, evitar el churrasco. Cuando en realidad lo que hace el control de temperatura es un programa ya instalado en el software del mod electrónico, que detecta la variación de ohmios que tienen estos 3 materiales. Estos 3 materiales, el níquel, el titanio y el acero inoxidable, en su estado natural, frío, tienen un valor de ohmios. Y cuando empiezan a calentarse esos materiales, ese valor de ohmios aumenta. Y dependiendo del material, el aumento de ese valor de ohmios es bastante significativo. Supongamos que tenemos una resistencia en 0,20 ohmios, al darle potencia, esa potencia va a generar que se caliente la resistencia y en la medida que va calentándose esa resistencia, el valor de ohmios de 0,20 se va a 0,40. Esto es algo hipotético que estoy diciendo para que se entienda qué es lo que hace. ¿Está?
Entonces aumenta su valor de ohmios dependiendo del material que tenga, y en base a eso y el material que sea, lo que hace el programa es decir, si la resistencia en reposo en estado frío tiene un valor de 0,20 y ahora llegó a 0,40, en este momento que tiene 0,40 ohmios tiene X cantidad de temperatura, y aquí si supera esta temperatura, que lo va a superar en el momento que ese setup se empieza a perder la hidratación, el refrigerante que habíamos dicho anteriormente, que tiene una resistencia, que son dos, uno es la calada, el aire, y el otro es el líquido, que permite que esa resistencia no supere X cantidad de temperatura. Entonces, lo que hace el programa es, si supera el 0,40 ohmios, va a superar X cantidad de temperatura, entonces bajamos la potencia para que no lo haga. Eso es lo que hace realmente el control de temperatura. No controla la temperatura, sino que controla el aumento, según el material que tengamos, el aumento del valor de ohmios. Eso es lo que va a ir gestando. ¿Qué pasa para que esto funcione correctamente? La resistencia tiene que ser de hilo simple y con las vueltas separadas, porque de esa manera tienen una mejor forma de lectura la variación de ohmios que va a generar esa resistencia. ¿Qué pasa si juntamos las vueltas? En el caso del titanio y del níquel tenemos problemas, porque no podemos estabilizar esos materiales. No se pueden manipular si no tienen algodón y líquido. No se puede poner al rojo, ni al rojo vivo, ni nada, porque en ese momento sí desprende gases tóxicos. Entonces no pasaría a ser algo saludable. Por eso son materiales que se discontinuaron en el mundo del vapeo. Y el problema del control de temperatura en su momento fue el que llegara toda esta información que yo estoy dando, porque llegó muy tarde. Entonces muchos utilizaban de mala manera el control de temperatura. Entonces volvemos a lo mismo. El control de temperatura, la resistencia tiene que ser de hilo simple, con las puertas separadas, y todo control de temperatura te pide ponerle un bloqueo al valor de ohmios de la resistencia. ¿Por qué es esto? Porque al tener el bloqueo de ese valor de ohmios en frío de la resistencia, que no se estabilizó, que no se realiza esa estabilización, y que es más, la resistencia con las vueltas separadas no necesita realizarse una estabilización, ya queda estabilizada por sí sola. Y más siendo hilo simple, no vamos a tener que buscar si hace hotspot o no, porque no lo va a hacer. Al tener las vueltas separadas, ya tenemos una parte toda continua o constante que va a estar transmitiendo la energía sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué se hace con la resistencia? Se bloquea el valor de ohmios en frío, así como está, se arma ese setup, todo, se toma ese valor en frío como queda, se bloquea, y de ahí en más se configura la temperatura a la que uno va a querer que accione el control de temperatura. Que de todas maneras va a accionar a veces antes de eso, si es que se empieza a secar el setup antes de que llegue a la temperatura que uno coordinó. La idea es que no va a llegar al churrasco. En algunos casos sí, en algunos casos no. Aún hoy día, con electrónicas como DNA o como Gigi, para lograr que esto no suceda, hay que meterse en sus programas respectivos y hacer un par de modificaciones puntuales, porque también va a depender de la calidad del material que estemos utilizando, para que con lo que ya tiene prearmado, o sea, ya tiene preprogramado el chip, pueda gestar bien el funcionamiento de esto. En el caso del acero inoxidable, podemos utilizarlo en control de temperatura y podemos utilizarlo en modo bataje. La virtud que tiene el acero inoxidable es que se puede hacer esa dualidad, que se puede estabilizar sin ningún tipo de problema, de la misma manera que estábamos hablando anteriormente, como el Canta, el Nicron 80, el Nicron 90, con la estabilización a baja potencia, no llevar ese material al rojo vivo. Al ser un material que transmite mucho mejor la corriente, esto lo voy a explicar, siempre trato de llevarlo a un terreno más sencillo de entender. El acero inoxidable transmite mucho mejor la electricidad, entonces gesta que reaccione más rápido ese setup, esa resistencia a lo que es el traspaso de energía. Lo que sí tiene beneficio para aquellos que utilizan mecánicos es que el valor de la resistencia, por decirlo así, en 0,10 ohmios, cuando la empezamos en frío, la resistencia estabilizada, todo queda en 0,10, cuando empezamos a calentarla en modo bataje, estoy hablando, no en control de temperatura, ese valor de ohmios va incrementándose a medida que se va calentando. Entonces, en el modo mecánico eso se va a agradecer, porque los riesgos de utilización empiezan a bajar, la exigencia de la batería empieza a bajar, el rendimiento es otro y tenemos un plus de seguridad en la utilización. Particularmente yo no utilizo acero inoxidable
porque a mí puntualmente, y esto es un caso excepcional, el acero inoxidable me genera una alergia en la garganta. O sea, la utilización de un setup durante todo el día me genera una garraspera muy particular que al terminar la noche ya empieza a ser una garraspera molesta en mi garganta. Al menos mi experiencia en la utilización de acero inoxidable. Lo que no quita que para otro la funcionalidad sea fantástica. Por eso yo no trabajé y no me volqué a trabajar con acero inoxidable, porque no podía dar una recomendación elocuente y certera a quien me haga la consulta con respecto al material que vaya a trabajar en ese momento. Sí me volqué al Micron 90, porque en el momento que yo quiero el Micron 90 no había acá en el mercado. Sí es un material que ya se utiliza en el vapeo. En Estados Unidos hay ya varias marcas que utilizan Micron 90. En Europa mismo hay unas varias marcas que utilizan Micron 90 para elaborar sus resistencias. Es relativamente, y hago así, relativamente nuevo el material en el mundo del vapeo. O sea, no es un material que se sacaron de la galera. O sea, ya es un material que existe a nivel mundial hace tiempo. No hay mucha información con respecto al Micron 90, es verdad, no hay mucha información, pero si vamos a las fuentes, que me refiero a eso, podría ir a una persona que trabaja con metales o que trabaja en una metalúrgica, como hice yo, que trabaja en el proceso de fundición de metales, podemos acudir ahí y rescatar información por ese lado. En ese caso yo siempre hago lo mismo, cuando no sé de algo, voy a la fuente, pero yo soy un bicho curioso y tengo mis particularidades. Y no sé si quedó más que nada aclarado lo que es el tema de control de temperatura o si me enrosqué demasiado. Te pido disculpas a todos los que están viendo que yo estoy mirando hacia arriba y no a la cámara, porque tengo la pantalla allá atrás y la cámara acá adelante. No es que estoy volando en el aire, sino que lo estoy mirando a los chicos que están ahí en el video. Les pido disculpas que sea así, pero bueno, es la forma que tuvimos para poder salir con un poquito más de menos trabas en la imagen, como suelo salir normalmente en los videos. Bueno, vamos a mandar saludos a la gente que se ha ido sumando también. Acá estaban diciendo los chicos hoy que nos había atacado la mafia del control de temperatura, por eso mismo se nos había caído el vivo. No, a ver, el control de temperatura para lo que fue la época, la verdad que fue algo muy viable. Lo que lográbamos era con el mismo dispositivo, el mismo atomizador que teníamos, poder hacer unas bugarradas muy generosas que hoy día las hacemos, pero porque han modificado los atomizadores. Recuerden que en esa época los atomizadores eran 22 milímetros, single o dual coil, eran en esa dimensión. Hoy estamos hablando de 24 hasta 30 milímetros, algunos atomizadores, 35 otros, que tienen otro paso de aire, otro paso de deck. No existía lo que era una especie elaborada. Lo más elaborado que se podía hacer era una Clapton, porque los espacios del deck no beneficiaban para ventilar y para también que la resistencia ocupara un lugar bien en el deck. Entonces era todo un tema. Sí, sí, es interesante cómo ha evolucionado la tecnología. Yo no conozco el detalle que mencionas, que pues más bien son cuestiones de ingeniería que de física, ¿no? Pero estoy precisamente ahora trabajando en un artículo que pienso enviar a publicación sobre metales, precisamente, pero no tanto es este detalle técnico de cómo se construye el control de temperatura, sino, o sea, como físico, pues lo que yo sabría es que utilizan lo que se llama en inglés un proxy. Un proxy es una variable que permite evaluar otra variable. Y aquí en este caso, el proxy es la resistencia, ¿no? Los ohmios que están directamente relacionados con la temperatura para un voltaje y potencia, para un voltaje fijo y cambias la potencia, entonces los ohmios son los que, etcétera, ¿no? Pero lo que he estado viendo revisando la literatura, porque hay bastantes estudios sobre metales en el cigarro electrónico, no todos de buena calidad y no todos honestos, pero hay bastantes estudios y una constante que aparece. Estoy viendo, precisamente ayer estuve revisando un estudio en el que miden la cantidad de metales en nanogramos, o sea, la masa de metales que genera a través de máquinas, o sea,
Como no pueden ponernos en la boca un detector, entonces utilizan máquinas de vapeo. O sea, son máquinas que operan cigarros electrónicos y luego hay una manera de capturar los metales que se producen en ese aerosol. Y cuando prueban esos dispositivos viejos de primera generación, no sé si se acuerdan de ellos, los que parecían tubos, que se les prendía la punta, ¿sí? Esos producen una cantidad enorme, sobre todo de níquel y zinc. ¿Y por qué níquel y zinc? Pues porque son los componentes que estaban en las soldaduras de los, o sea, la soldadura que junta la batería con la resistencia, etcétera. Y entonces era una tecnología chafa, ¿no? Deficiente, porque eran los primeros modelos. Y esos producían una enorme liberación de esas partículas metálicas que yo les estaba diciendo, óxidos metálicos principalmente. Pero conforme empieza a evolucionar la tecnología, empieza a cambiar eso. Los modelos de segunda generación, esos todavía son una tecnología bastante deficiente, porque no sé si se acuerdan, pasaron del tubito de metal al que parecía una pluma fuente. ¿Sí? Claro, pero lo que empezamos a lograr en todo esto, en esta evolución de lo que es el mercado, fue separar justamente lo que es donde está la resistencia o el atomizador de lo que es el mod y de lo que es la electrónica. Ya con las baterías Ego, que es para aquellos que por ahí no saben, acá decimos la virome, en realidad la batería El Ego con un palito. atomizador arriba, pero ahí se logra separar un poco lo que está diciendo Roberto, la parte de electrónica y soldaduras, etcétera, etcétera, de lo que es el claromizador o de lo que es el receptáculo que tiene el líquido y la resistencia. Sí, sí. Sí, pero ahí el problema que tenían era, no sé si se acuerdan que esos modelos, ustedes lo llaman virome, ¿no? Nosotros llamamos en México pluma fuente. Sí, Esos Sí, que sí. parecen pluma gorda, o sea, un lapicero La gordo ahí, lapicera. lapicera gorda, esos tenían hilos, tenían unos como hilos o sea, claro, en vez de utilizar algodón era una tira de silica, si no recuerdo mal. Sí, era tipo una sí, piolita. sí. Sí, 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 era de sílice. Y ese sílice, pues también cuando se calienta, pues libera muchas partículas. O sea, el, no es tanto el gas venenoso, sino el problema es mucho más peligroso cuando son micropartículas, porque el gas, si nos entra un gas venenoso, o sea, sí, depende de la cantidad y depende de qué sustancia venenosa sea, pero el gas es menos dañino que las partículas, porque las partículas, sobre todo si son muy chiquitas, se alojan en los alveolos, en los pulmones, y le cuesta mucho trabajo al organismo deshacerse de eso. El gas pasa en forma molecular, es menos problemático. Claro, depende de la dosis también, pero esos hilos de sílica generaban partículas de silicio. Esas partículas de silicio, pues, casi como si fueran asbestos. ¿Sí? Pero bueno, por eso se eliminaron esos hilos y se sustituye con el algodón, que pues, es otro material, un material mucho más benigno que las hilachas esas de silicio, ¿no? Y luego, consulta, Roberto, perdón que te interrumpa, te hago la consulta. Los estudios que han hecho con respecto a los vapores y a buscar todo lo que es metales, etcétera, etcétera, en el vapor, en el aerosol del vapeo, siempre se ha hecho en la medida con resistencias, más allá que sean comerciales o no, con resistencias con algodón. no, hay de todo. O sea, estos estudios han analizado, lo que pasa es que no han analizado todas las marcas, o sea, hay que tomar en cuenta que hay muchos modelos de vaporizadores, ¿no? Hay muchos, y estos estudios pues toman uno que es popular o uno... Mira, uno de los principales problemas de estos estudios es que no lo hace gente que vapea, Sí, lo hace gente que trabaja, ingenieros, principalmente son ingenieros, son químicos, pero que trabajan para instituciones de salud pública.
cuya política es muy hostil al vapeo. Entonces esta gente nunca se toma la molestia de entrevistar a alguien como tú o como colega, ¿no? Tú, por ejemplo, les podrías decir, miren, prueben este modelo, este otro, etcétera. No se toman esa molestia. Ellos hacen un sondeo, escogen unos cuantos modelos, pero sí han analizado desde los modelos más viejos hasta los más nuevos, pero no se han tomado la molestia de ver los diferentes modelos y marcas. No lo han hecho. Y sí, el tema más que nada, lo que nos hace siempre ruido a nosotros es que justamente en esas pruebas o testeos que se hagan la forma que uno habitualmente vapea. Ya en su momento fue o causó bastante furor un estudio que habían hecho en España, y esto me voy muchos años atrás, 5 o 6 años atrás, que lo habían hecho justamente con los egos, pero lo llevaban a voltajes de 5 voltios, superando sí, mínimo, eso es muy común. Mira, te voy a decir cuál es el problema. A ver, hay un estudio en el que le ponen a una máquina, la máquina que va a vapear, es una máquina, no es un ser humano, es una puta máquina, perdón por mi francés, es una puta máquina que va a estar operando un cigarro electrónico, ¿ok? Entonces, se le ordena a la máquina que haga 75 caladas, todas ellas de 3 segundos de duración la calada, y que tenga 30 segundos entre calada y calada 75 veces. Díganme qué vapeador, qué persona, qué usuario no te dan los eso. pulmones, no te dan los pulmones. ¿Qué usuario hace eso? Ninguno. Uno. O sea, terminás desmayado, es que terminás desmayado. El usuario típico vapea entre 200 y 400 caladas al día. 75 caladas sería como el 20% de todas las caladas. Concentren el 25% de sus caladas en el 7% del tiempo que vapean. Ese es un régimen súper intenso. Entonces, ese tipo de régimen con máquinas de vaporizador sirve para hacer un estudio de química analítica, para cuestiones de control de calidad y de regulación, pero no sirve para evaluar la cuestión sanitaria de salud. Simplemente porque esas máquinas están operando en un régimen que ningún vapeador de la vida real hace. Entonces, las concentraciones que van a detectar de cualquier cosa, de metales, de compuestos orgánicos volátiles, de cualquier cosa que sale, van a hacer una sobreestimación de lo que en realidad estamos, bueno, dentro del espectro de vaporizadores, de gente que vaporiza, de gente que usa estos dispositivos, va a haber algún loco que viva con esto pegado a la boca, ¿no? Y que haga 1500 caladas al día. Pero ese es un caso extremo. La mayoría de la gente, pues vaporizamos de una forma bastante relajada, ¿no? Yo vaporizo, yo le doy una calada cada 5 minutos, de vez en cuando me echo unas 3, 4 caladas seguidas y luego descanso. Estos estudios no detectan, no son fieles al uso humano, ¿sí? Eso es algo muy importante. Por eso, esos estudios luego, y además a veces sucede lo que está diciendo Cristian, utilizan los dispositivos en un régimen que es muy propicio a un sobrecalentamiento. A ver, imagínense que tienen una máquina que está haciendo cada 30 segundos una calada y hace 100 caladas, o 150 o 75. Después de la calada número 70, esa cosa ya está sobrecalentada. Es inviable. ¿Por qué? Porque si ustedes calientan cualquier material, tiene un tiempo de enfriamiento. El enfriamiento nunca es instantáneo. El enfriamiento es una curva así, una curva exponencial que va decreciendo, ¿sí? Ahora, todavía no se acaba de enfriar a la temperatura ambiente y ya lo accionan de nuevo y vuelve a subir.
pero ya sube de una temperatura inicial distinta. Y si repiten este proceso 75 veces, la calada número 75 va a tener una emisión de metales mucho más, o de cualquier cosa, mucho más grande que la primera calada. Entonces, esos estudios, no voy a decir que son basura y que hay que... No, tienen su utilidad, pero no sirven para medir la cuestión sanitaria, no sirve para decirle a un usuario, mira, te estás metiendo 1 tonelada de metales al cuerpo. ¿No? Para eso no sirve. El problema es que más allá de eso, el estudio está, los resultados están, y no es el problema nosotros que sí nos informamos y que tratamos de informar. El problema está en que quienes no quieren o no buscan un poco más de información y se quedan con ese estudio que ya lo encontraron y vieron, no, es malo, es nocivo, según este estudio, y hacen réplica de eso. Puntualmente acá en Argentina ha pasado eso, y no en una ocasión, ha pasado en varias ocasiones, que se hacen réplicas de estudios que son obsoletos, sinceramente, desde el punto A hasta el punto Z, toda la forma en cómo hicieron el estudio y todo el proceso, pero si se quedan con esa información, ya se quedan con que el vapeo genera esto. El vapeo es nocivo, genera metales, es peor que fumar, y el tema es tratar de sobrellevar con una información más adecuada, llevarle buena calidad de información o un estudio mejor centrado o mejor acertado en lo que es la realidad de la utilización del vapeo. No que sea favorable para el vapeo, sino estoy hablando de cómo... Más real, que sea real, ¿no? Porque mira, evidentemente el vapeo no es inocuo, o sea, sí estamos inhalando metales, pero la cantidad de metales que estamos inhalando es mucho más baja que la que alegan estos estudios. Aún así, sí hay un riesgo, ¿no? Pero cuando prendes la aspiradora, también inhalas metales. Cuando sales a la calle y te pasa una como decimos en México, un camión, pues también... El mejor ejemplo, Roberto, me lo diste con la olla de aluminio. Fue el mejor ejemplo que me diste. Roberto me preguntó, ¿cocinás en olla de aluminio? ¿Hacés la comida? Sí, tengo una olla de aluminio. En cualquier casa hay una olla de aluminio, una sartén, algo de eso, siempre hay. Me dice, ¿vos sabés la cantidad de metal que te está metiendo el cuerpo con eso? La verdad que no. Pero el teflón, el teflón también. El teflón es malísimo para todo. ¿También? Mira, la física esta de superficies actúa en cualquier metal. Tú calientas un metal y las moléculas que están en la superficie se excitan. Y si hay ahí una corriente de aire o hay un proceso de convección, pues se van a colar algunas moléculas de metal y van a reaccionar sobre todo con el oxígeno y van a formar óxidos. Y eso lo comemos, te hace fríes unos huevos y unos nanogramos. Nanogramo es una milmillonésima de un gramo. Unos cuantos nanogramos de metal van a entrar a tu cuerpo. Pero nuestro cuerpo no es una cosa inerte como dicen unos neumólogos con los que la Sociedad de Neumólogos Española, de pulmonólogos, los pulmones están hechos solo para aire puro. Pues el señor que dice esto es un cretino, es una persona, es un analfabeta científico, porque nuestros pulmones tienen defensas. Nada más piensen, ¿cuánto se tarda el cigarro de tabaco para enfermar a una persona? Promedio. Años. Empiezas a fumar a los 18 años, típicamente, 17, 18, 19. El infarto viene a los 50 y tantos. El cáncer de pulmón viene a esa edad también. El EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, etcétera, más tarde todavía. 5 décadas, 4 décadas tarda el abuso constante al cuerpo por parte del humo para enfermar. Entonces, que digan que no, nuestros pulmones están hechos para aire puro, el que diga eso y lo crea tiene que vivir una burbuja. A ver, es que sin ir... Tú sales a la calle, Eso. estás
expuesto a toda una serie de contaminantes. Nuestro cuerpo puede tratar con eso. Pero, a ver, es que si no directamente en India, en China, o sea, la gente ya estaría toda muerta. Porque la cantidad de contaminación que hay en esas ciudades es tremenda. Lo que tú puedes alegar es que las personas expuestas a ese contaminante, a esos niveles de contaminación, probablemente, y eso probablemente porque depende de la genética de la persona, Vayan evolucionando. probablemente viva 5 años menos de lo que podría haber vivido sin estar expuesto a eso, a niveles mucho más bajos, ¿no? Pero mira, en la vida es riesgo. Asumimos riesgos, ¿no? Y tratamos de controlarlos, ¿no? Por eso sí es bueno luchar para que baje la contaminación ambiental, sí es bueno decirle a la gente que si vapean, pues aumentan su riesgo, pero no es lo mismo aumentar el riesgo con esto, un 1%, una cosa así, que aumentar el riesgo un 10, 20% por estar fumando o por estar viviendo en una ciudad ultracontaminada o por tener un trabajo contaminante, los mineros, la gente que está trabajando, incluso en talleres de cerámica, cuando se forma la cerámica, se genera polvo y ese polvo... Y ese polvo para los pulmones es súper nocivo, los que trabajan en construcción también. Sí. Pero mira, el enfocarse en el vapeo como si el vapeo fuera la madre de todos los riesgos, eso es política, no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Sí, Exactamente. ¿Emi? Nada, voy a leer un par de comentarios también, por favor. Bueno, tenemos acá que dice, ¿dónde se compra ese aire? Porque acá no encuentro. En cualquier ciudad urbana no existe el aire puro. Dice, China e India lideran las ciudades más contaminadas del mundo. Las ciudades de India ocupan desde el puesto 2 al 14. Después tenemos a Rafa que se acaba de sumar, dice saludos, ya llegué un poco tarde, ¿de qué me perdí? Y hemos hablado de todo, estuvimos hablando de cómo conquistar el mundo al principio. Y nada, saludos a Jess también que anda por ahí, Hammer también. Y bueno, hay otro par de comentarios ahí que los voy a dejar para atrás, que después te comento. Así que nada, pueden seguir charlando. Hay un comentario que me viene siguiendo ya por muchos lados. A ver, chicos, la idea es que siempre colaboramos, siempre estamos ahí, siempre el canal inclusive está enfocado y apuntado para el usuario, para que le pueda sacar el mejor rendimiento a su atomizador reparable, para que pueda tener una mejor experiencia. Y la pregunta que siempre está dando vuelta es, ¿qué alambre utilizo? Ese es el gran problema de todos. Y mi respuesta es siempre la misma. Es de muy buena calidad, es de la calidad de Twisted Meses, no ando esquivando la pregunta, no la esquivo. No voy a decir qué alambre utilizo porque sinceramente me costó muchísimo tiempo, muchísima inversión poder llegar a la calidad que tengo de alambres, ¿tá? Tanto sea Nicron 80 como Nicron 90, y me parece que no va a generar un beneficio para un usuario saber qué marca tengo. Sí les puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que se puede llegar a analizar y voy a superar cualquier tipo de estudio o análisis que se le pueda hacer al metal que utilizamos nosotros, sea las dos versiones, Nicron 80 o Nicron 90, que es la tranquilidad que me da a mí, porque el canal y la marca está apuntada al usuario y a la seguridad, ¿está? Entonces, siguen por ahí con la intención de saber la marca, lamentablemente, o sea, les comunico, no voy a decir la marca por una cuestión de que me costó horrores. Aparte no, pero es que vos estás en todo tu derecho, Chino, de no decirlo, o sea, es tu marca, ya está. Así que nada. Hago la aclaración. Aparte, para mi tranquilidad, o sea, vuelvo a repetir, si tienen que hacer un estudio de los metales, pero estoy por demás de tranquilo porque sé la calidad de metal que trabajo. Mirá, aparte, acá hay un comentario que dice Capitán Sardina, dice, duran una banda las Resi del Chino, 6 drivers, uno por semana dándole sin asco y están impecables. Siempre decimos, haciendo mantenimiento correspondiente, que me está faltando ese video acá en el canal, que lo voy a hacer próximamente, que ya las recomendaciones las fui dando, ya hay un video que hicimos en Buda Bay, está en Instagram, que está, el inicio del video es cómo hacer el mantenimiento de las resis. Nosotros damos de garantía que las resistencias mínimo duran 1 mes y medio. Duran más, pero va a depender de la utilización o de cómo aplican el mantenimiento a la resistencia. ¿Cuál es el tiempo adecuado o el óptimo
para hacer el cambio de resistencias, más allá de que va a depender del tipo de líquido que usemos, si es el único atomizador que tenemos, la cantidad de veces que se limpió la resistencia, hay un montón de variables para tener en cuenta, pero un tiempo prudencial de una resistencia es 2 meses y medio, ya es un tiempo prudencial para hacer un cambio y adquirir una resistencia nueva. Pero siempre recalcamos lo mismo, va a depender de cómo se hizo el mantenimiento, de la limpieza, que para eso nosotros tratamos de dar siempre los mejores consejos, las mejores guías, dar el proceso de utilización adecuado, las potencias adecuadas. Ustedes ya saben que no soy alguien que va a hablar de voltios, yo siempre hablo de watts, que es más sencillo para configurar el mod, es la forma más sencilla de manejarse, más aún para aquel usuario que recién está iniciando en el reparable. Así que por ese lado siempre tratamos de estar ahí. O sea, todo el mundo sabe que me puede mandar mensajes a mí en forma particular, que yo siempre respondo, a veces inmediatamente, a veces me demoro, pero siempre estamos ahí, abocados a quienes recién están iniciando, abocados a aquel que tenga una duda, abocados a aquel que necesite una mano. Siempre estamos ahí. Perdón, Roberto, esto fue un No, 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 paréntesis. está bien. No, son cosas que yo no conozco, yo estoy aprendiendo, ¿no? O sea, yo no uso, yo uso vaporizadores que pues, ya tienen su resistencia. Aquí Cristian me regaló uno que es que con resistencia ahí que uno puede arreglar, pero es el único que tengo. Entonces, Pero no, le estás dando utilización. entonces no, estoy aprendiendo. Gracias por todo este conocimiento, ¿no? Es que, Roberto, si te pones a escuchar al chino en serio, el chino tiene una Biblia en la cabeza sobre esto. Por suerte, Pasa que en el momento siempre cuento lo mismo. Cuando yo empezaba a crear hace más de 6 años, la información era muy acotada, la mayoría de la información que se conseguía no estaba en español, estaba en inglés. Quienes tenían un poco más de conocimiento eran muy pocos los que compartían ese conocimiento. Entonces yo traté de ir acumulando toda la mayor información posible y transmitirla, que eso fue desde el día uno. O sea, desde el día uno trato de transmitir la mayor cantidad de información porque el vapeo es una herramienta totalmente viable para dejar de fumar. A mí me funcionó y en esa postura hablo como usuario y no como comerciante. Siempre hago esa salvedad, siempre hablo como usuario, siempre las recomendaciones las doy como usuario, porque en su momento yo no tuve quien me dé una guía. Después puede gustar, no puede gustar la recomendación que doy, es viable, es aceptable, pero sé que de la forma que yo te recomiendo algo, le vas a sacar un rendimiento a lo que vos tenés. Después de ahí en más, queda en cada uno poder ir jugando con su equipo, ir jugando con sus cosas, e ir buscando su estilo, su gusto, su paso de aire, su potencia. Nosotros siempre damos una medida promedio para que le puedan empezar a sacar partida a algo que en su momento por ahí no le estaban sacando partida. Y como siempre digo, no existe un atomizador que sea malo, hasta ahora no me tocó. Sí existen atomizadores que son complejos para encontrar el punto, pero todos los atomizadores en su medida van a dar sabor y golpe, siempre hay que buscarle el punto, hay que estudiar un poco más. Cuando nosotros arrancamos, los atomizadores, o mejor dicho, cuando yo arranqué, los atomizadores eran un poquitito más compactos, eran mucho más chicos, los espacios de que eran más chicos, y encontrarle el punto también era una curva de aprendizaje. No es que ahora cada atomizador tenés que encontrarle el punto, no, siempre fue igual, encontrar la posición de la resistencia, cambiar la resistencia en lugar de un milímetro de un atomizador, te va a cambiar el atomizador para bien o para mal. Entonces, toda esa información en base a estudio que estuve haciendo y en base a prueba y error, que esa es la mejor escuela que uno puede tener, la escuela de prueba y error es la mejor escuela que podemos tener en lo que es práctica. Yo trato de poder transmitirla para que no le pase lo que me pasó a mí más de una vez, de frustrarme con algo. Bien. Y como ves, Robert, no me cuesta mucho a mí hablar tampoco. No, está bien, es el vapeo también hay una cuestión también del vapeo, ¿no? Que además de que sirve para método para sustituir el cigarro, dejar de fumar, etcétera, también hay que empezar a pensarlo como el uso de un producto que es legítimo, ¿no? Incluso si no sirviera para dejar de fumar, etcétera, seguiría siendo legítimo el vapeo.
es un nuevo producto para consumo de adultos y no tiene derecho ninguna burocracia de la salud de estarlo prohibiendo, estarlo atacando. A ver, Roberto, el tema acá fundamental también pasa porque en su momento los ataques iban en base a que en el mundo del vapeo en general no había un estudio, no había un grupo de personas abocadas a poder contrarrestar, entre comillas digo contrarrestar, o hacer una evaluación de lo que se venía haciendo, como los estudios que están dando vuelta, que tiran un montón de cosas negativas con respecto al vapeo. Pero hoy día, que a mí me pone por demás de contento a nivel latinoamericano, se ha superado muchísimo eso, se han llegado a nuevos estudios. Yo me he quedado pasmado con todo lo que han hecho puntualmente los médicos autoconvocados también, con el RELDAT y toda la unificación que hay en toda esa página de todo lo que se ha avanzado de cuando yo inicié a vapear a lo que es actualmente, que un montón de cosas, tema aparte, yo sí las tenía ya asimiladas, pero por usuario, no por haber hecho un estudio, no por haberme hecho un estudio, nada, sino por usuario. Yo notar que mi condición de salud había mejorado 100%, mejorar la capacidad torácica, mejorar la parte de gusto, olores, mejorar mi salud significativamente, pero fuera de hablar de ningún estudio, hablando de la evidencia mía, o sea, de mi prueba y de lo que me pasó a mí. Y hoy día tener, de lo que a mí me pasó, tener ese respaldo atrás de los estudios que han hecho, la verdad que a mí me pone súper contento, y encima todos estudios en habla hispana, o sea que están en español, que uno puede acceder, que puede leer y puede cultivarse. Después hay terminologías, hay cosas que a mí siempre se me escapan, los términos específicos, técnicos, a mí siempre se me escapa de eso, yo siempre trato de llevarlo a un plano más terrenal para que la gente me pueda entender, y de esa manera asimilo yo también la información. Sí, pero eso es muy valioso, eso hasta puede valer más que los estudios, ¿no? O sea, la experiencia del usuario, que todos la compartimos, ¿no? O sea, todos podemos decir lo mismo, aunque yo voy a hacer una confesión acá, yo sigo fumando, pero muy poco. O sea, cada 2 o 3 días me fumo un puro, un habano, no cigarro, no cigarrillo, un habano o una pipa de tabaco cada 3 días o a veces cada semana. Han pasado 2 meses sin que fume, pero sigo disfrutándolo, pero en una dosis muy baja, ¿no? Hay personas que lo han abandonado por completo y también hay que reconocer que hay personas que no les gusta el cigarro electrónico, el vaporizador, no les gusta. Un caso muy directo para mí es mi esposa. Mi esposa fumaba mucho y tratamos de inducirla a que use el vaporizador y no le gustó. Al principio no le gustó porque le dábamos cosas de este tipo y ella decía, es que esto no es femenino, ella me decía, esto es como tu pipa, esto es algo para un hombre maduro, esto no es para una mujer. Pues mi esposa es muy consciente o sea, ella no le gustó. Y ya cuando le propuse yo, le enseñé un Joule y modelos parecidos de ese tipo, ella ya había dejado de fumar y dejó de fumar porque se sometió a una operación gástrica, tuvo un problema estomacal y la tuvieron que intervenir. Y entonces, después de esa operación, ella simplemente no toleraba el humo. Su aparato digestivo no toleraba el humo. Y con eso dejó de fumar. Entonces, y hay personas que yo les he prestado, fumadores, que les he prestado un vaporizador y no les gusta. Dicen, no, esto no, quítame esto encima, yo mis cigarros. Hay de todo, ¿no? Pero simplemente con que el 20% de todos los millones de fumadores adopten el vaporizador es una ganancia enorme de salud pública, ¿no? Y esa experiencia la tenemos que contar hasta el cansancio, porque desgraciadamente las burocracias de la salud no la toman en cuenta. Aquí hay un No.
político también, las burocracias de la salud son pequeñas élites tecnocráticas ahí que toman decisiones que afectan a millones y nunca escuchan esos millones. Eso no solamente es en la cuestión del vapeo, eso también se ve, ahora lo estamos viendo con la pandemia. Yo sí me vacuné y sí confío en que las vacunas estén funcionando, pero a mí me gustaría que las burocracias de la salud me den más información sobre las vacunas. Hay muchas cosas que se mantienen en secreto, toman decisiones ahí, y ahora hay mucha molestia popular porque hay cosas que no nos están diciendo, ¿sí? Ahora, en el caso del vapeo, toman decisiones arbitrarias, prepotentes, ya decidieron que el vapeo, que la única manera de dejar de fumar es la abstinencia total de nicotina, y cuando llega gente como tú o como yo, que estamos diciendo, no, pues es que a mí me funcionó el vapeo, yo me siento mejor, mi salud ha mejorado, o sea, no, son anécdotas, son anécdotas. Lo único que les convence a esa gente, ellos alegan, son esos estudios, esos experimentos médicos. No sé si han oído hablar de el experimento médico que se llama el ensayo controlado aleatorizado. Se escoge gente al azar, a una mitad de la gente se le da un placebo, que aquí en el caso el placebo sería un parche o un chicle de nicotina, y al otro 50% escogidos al azar se les da un vaporizador, y esa gente se le sigue minuciosamente durante un año y después de un año se ve cuánta gente ha dejado de fumar. Y aquí el dejar de fumar se mide farmacológicamente con la cotinina. No se vale decir, yo ya no fumo y en secreto estar fumando, porque eso lo detecta la cotinina, ¿sí? Los niveles de cotinina. Y entonces, o el CO, el monóxido de carbono. Y entonces es la única manera en que esta gente se convence, pero el dejar de fumar no es un experimento médico controlado, es un proceso caótico, ¿no? Y por otro lado, fíjense lo necio que son esas burocracias. En Inglaterra, en 2019, se hizo uno de esos ensayos con 800 personas y resultó que el vapeo fue el doble de eficaz que los parches y chicles de nicotina. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo la burocracia de la salud? ¿Qué dijo la burocracia de la salud? Dijo, pero el 80% de los que dejaron de fumar con vaporizadores siguieron vaporizando. Y eso está mal porque siguen siendo adictos. Lo cual es una aberración moralista. Si yo soy adicto de esto, pero esa adicción no me causa daños médicos, ¿cuál es el problema? Eso ya no es una cosa de salud pública. Eso es una cosa. Sí, lo que pasa es que entra en juego justamente la palabra, que es lo que genera. Entonces, ya para terminar, nada los convence. A estas burocracias de la salud, ellos ya están determinados, ya están obstinados en que el vapeo es condenable. Hagas lo que hagas, hasta el ensayo ese controlado. Y cuando nosotros hablamos nos dicen que son anécdotas. Pero eso sí, ellos van y entrevistan a 3 adolescentes que vapean y ya declaran que hay una epidemia de vapeo cuando se basan en puras anécdotas. En puras anécdotas, porque eso del vapeo adolescente es una tempestad en una taza de té. Eso no es cierto. El adolescente prueba el vapeo, prueba fumar, prueba la marihuana, y el adolescente que prueba el vapeo, típicamente, en la mayoría de los casos, es el que ha probado el alcohol y la marihuana y el cigarro. Prueban una cosa, prueban la otra, ¿sí? No quiere decir que el vapeo... Sí, también. Y cosas peores también. Sí, cosas mucho peores, sexo sin protección, conducir en estado de ebriedad, el bullying, hay muchas cosas. El mundo adolescente es un mundo muy duro y decir que el vapeo es la peor amenaza en ese mundo adolescente es una estupidez, pero ellos basta con que tengan 3 anécdotas o 3 mamás o 3 papás ahí enojados porque su niño está vapeando para que ellos generen toda una histeria, mientras que podemos saber 1000 exfumadores
que le digan a esa gente, mire, mi salud mejoró, y no. Por eso es muy importante gritar ese mensaje, gritarle a las burocracias nuestros testimonios. Eso hay que hacerlo, eso es más importante que los estudios científicos. Eso sí, el tema es que lamentablemente hay veces que no te lo toman en cuenta. Yo en su momento participé de 2 campañas que se hicieron en España, mucho antes de que sea la marca Chino Babe. Con mi testimonio, en ese momento quien lo había organizado fue Javisco Antón, que es de Alquimias para Vapor. Y bueno, se posteó lo que fue la parte de los testimonios, hubo muchos testimonios argentinos, pero te lo pasan por alto, no te lo consideran, no. Piensa, son anécdotas, son cosas no científicas, son anécdotas. Sí. Pero ellos sí usan anécdotas. Luego ellos... Claro, es la anécdota que a ellos les sirve porque es la referencia para tener en cuenta, obviamente. O sea, no van a agarrar, a ver, tengo 1000 acá que dicen que sí, que les sirvió. Algunos son duales, o sea, duales que vapean y fuman, otros no, dejaron de fumar por completo, pero no, a mí me importa este. No, y además ellos, cuando fue la crisis de las intoxicaciones pulmonares en Estados Unidos, no sé si ustedes vieron esa foto de una tipa que estaba ahí toda entubada, sí, y tenía un letrero que decía, voy a hacer una campaña en contra del vapeo. Eso es una porquería, porque están tomando una anécdota. Obviamente, una muchacha joven que se enfermó por vaporizar cosas del mercado negro, y además ni siquiera era nicotina, era THC, ¿sí? THC contaminado. Está en un estado emocional que no va a reaccionar bien, ¿sí? Y es una anécdota, Bueno, pero también a tener en cuenta algo que yo sí no tenía en cuenta, que lo vi en uno de los programas esta semana, si no me equivoco fue Capitán Sardina que lo comentó, que en Estados Unidos hay estados que está penalizado el uso de THC, entonces esas personas que utilizaron el THC que estaba adquirido en el mercado negro, obviamente en ningún momento dijeron que lo hicieron porque estaban, o sea, iban presos, y le echaron directamente la culpa al vapeo. Sí. Eso fue también un poco lo que se gestó en toda esta campaña. Más allá de que habían hecho la adquisición de algo que no es viable, que no se utiliza para vapear, que no es del mundo del vapeo, que no es para los tipos de dispositivos que tenemos nosotros, nunca hicieron la aclaración. Y en el momento que hicieron la aclaración fue el inicio de todo lo que fue la pandemia, y obviamente esa aclaración con respecto a que no era el vapeo el culpable de todo esto, quedó allá muy por lo bajo, porque es muy fácil levantar la fake news o la noticia trucha, esa se desparrama muy rápido, pero cuando vienen con una constancia de que no es así, de que hay un respaldo de científico y de un estudio detrás, esa parte no se expande tanto como se expandió el otro. Que también un poco lo que tratamos de insistir también nosotros es que no compartamos solo la información en el mundo del vapeo, porque está ya incorporada. Yo pensaba que estaba más incorporada la información en el mundo del vapeo, y veo que por ahí hay muchos que tienen información desactualizada y se sigue manteniendo en esa postura con la información desactualizada, que es algo grave, es algo nocivo para el vapeo, más hoy con el acceso que tenemos a muy buena calidad de información. Pero hay que tratar de traspasar esa barrera, salir de la zona de confort que tenemos, que es los grupos de vapeo, y tratar de compartir esa información con el común usuario de tabaco. Tampoco no pretendo que salgan con la pancarta a la calle a decir el vapeo es mejor, dejar el cigarrillo, porque ya tuve yo esa etapa también, yo ya también la tuve, de querer pasar a todo el mundo el vapeo, ya la superé inclusive. Sí, eso no es bueno porque es una intromisión. Si yo soy un fumador, todos los fumadores ya saben del riesgo, eso ya, todos los fumadores ya saben, eso no hay que estarlos pontificando con eso, ellos ya saben. Y si yo soy un fumador y viene alguien y me dice, mira, eso te va a matar, mejor cambia eso, yo lo siento como una intromisión, como un atrevimiento hacia mi persona, ¿no? Entonces no hay que ser así. Y también cuando uno está, es muy común, y a mí me ha pasado, típico diálogo, yo estoy con unos colegas
que no fuman, nunca han fumado, ni vapean, ni nada. Y lo único que ellos conocen es la propaganda negativa. Y confían en ella porque esa propaganda negativa la están dando médicos con credenciales y todo, ¿no? Entonces ellos confían en forma instintiva. Y de repente me ven vapeando y me dicen, oye, cuidado, eso te va a destruir los pulmones. Entonces, cuando eso me pasaba las primeras veces, yo sacaba la espada y quería cortarle la cabeza. No, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Y yo les decía, ¿tú qué sabes? Yo he estado haciendo estudios, yo tengo publicaciones, yo he estado leyendo la literatura, eso no es cierto, es falso. Y ellos me decían, bueno, pero el doctor X lo dijo. El doctor X es un idiota. Pero a ver, es que es No, como creerle... déjame terminar. Perdón. Eso no convence. Ahí lo que hay que hacer en ese caso es dar la experiencia de uno, porque yo soy dueño de mi experiencia. A lo mejor yo soy un idiota, un analfabeta, una persona sin educación, lo que quieran, pero mi experiencia, yo soy dueño de ella. Entonces a esas personas se les dice, mira, el doctor X podrá decir lo que quiera, pero yo lo probé en mi propio cuerpo y me funcionó. Tú no lo has probado nunca. Entonces tú nada más te basas en lo que dice el doctor X, que tampoco lo ha probado en su propio cuerpo. Yo lo probé en mi propio cuerpo y me funcionó. Y eso sí convence, porque ahí uno está, no ofendes a la persona, no le dices a la persona que es un idiota, ni estás diciendo que el doctor X es un idiota. Tú lo que estás diciendo es que en base a mi experiencia, que es algo mío, sobre lo cual yo tengo soberanía, yo sobre mí mismo me ha funcionado. Y esa es la manera. Y igual hay que decirle al fumador, decirle, mira, yo también fumaba y también lo disfrutaba, pero he notado que esto tiene sabores. Hay que usar el placer con el fumador. Sí, es que la realidad, justamente... Esto te va a dar el mismo placer y probablemente en mi experiencia es que mejora tu salud, pero es tu decisión. Tú quieres seguir fumando, es algo muy respetable y adelante, ¿sí? Esa es la manera, que hay que responder para comunicar fuera de nuestra burbuja, para comunicar el vapeo. Puntualmente con respecto a eso, yo hoy, que ya tenemos un montón de cosas más al alcance de la mano, cuando alguien me plantea la duda o me consultan por el cigarrillo electrónico que no utiliza el vapeo, o sea, que no se ha metido o no se ha sumergido en el mundo del vapeo, no me sale la palabra ahora. Entonces lo que trato es de pasarle enlace. Hoy acá puntualmente acá en Argentina tenemos lo que es la Asociación de Vapeo, ASOVAPE, que tiene también un montón de información para adquirir. Está el REDAT, está las asociaciones de vapeo de Latinoamérica. O sea, hay un montón de lugares a donde referir para que alguien se informe y se instruya con respecto a todo esto que se anda gestando en los medios de comunicación, diciendo que el vapeo es totalmente nocivo. Más allá de mi experiencia personal. Obviamente, si después de ver todo eso le interesa, sí, ahí me siento, charlo, le muestro. Yo particularmente me costó entender que no para todos va a ser la misma forma de incursionar en el vapeo como fue para mí. Yo en su momento fue con la lapicera, como hablábamos ahí, con la batería Ego, y un líquido puntual que a mí me sirvió y yo automáticamente no volví a tener recaídas, nunca volví a fumar. Pero tuve la suerte de encontrar justo el equipo con la combinación del líquido, que fue eso lo que me alejó de recaer o de tener recaídas con el tabaco. Entonces, por ahí a todos no le pasa lo mismo. Por ahí arrancar con un equipo como el que yo arranqué, que ya obviamente no se consigue, pero arrancar con un pod por ahí no le es viable. Por ahí le es viable arrancar con otro tipo de dispositivo. Y está bien. El tema es que también genera el de iniciar en el vapeo una inversión interesante que no la hacemos cuando fumamos. O sea, cuando fumamos es de a puchito siempre, diario, o sea, es poca plata diaria. Cuando vamos a iniciar con el vapeo, es ya una inversión importante de dinero, dependiendo de los países, ¿no? Obviamente, pero no es lo mismo que ir a comprar al kiosco una taza de cigarrillo. Más también
con el sumo de información que tenemos que incorporar para la utilización de ese dispositivo en forma correcta. Es todo el combo de cosas. Justo le iba a preguntar a Emi si había alguna consulta ahí. Pero va sumando todo eso. Pero mira, yo creo que estos modelos, los pods, se están haciendo muy popular precisamente por lo que mencionas, que es una de las cosas que también mi esposa me decía. Esto requiere mantenimiento. Yo nada más saco el cigarro de la cajetilla, lo fumo y tiro la colilla y ya. Es la sencillez. No me quita tiempo, no me quita energía mental. Mientras que ella me decía, tú tienes que estar limpiando esto, ponerle líquido, cambiar resistencia. Y bueno, los pods están empezando a sustituir, a llenar ese vacío. Le están dando al fumador una opción que requiere poco mantenimiento, que es fácil de transportar. Y además el fumador, hay que decirle al fumador, mira, si tú usas este dispositivo en una habitación, a los 10 segundos ya no hay traza. Nadie te va a decir que huele mal, nadie te va a decir que me estás llenando la ropa de humo. Y además es placentero, tienes opción a muchas esencias, muchos sabores, incluso lo puedes usar en lugares donde está prohibido. Digo, ya sé que eso no es correcto decirlo, pero no se hace, gente, no se hace. Todos lo hacemos porque tienes ansiedad, estás en un lugar y bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Yo trato de no hacerlo, pero a veces no puedo, a veces tengo necesidad, tengo mucha ansiedad y hago esto. Bueno, eso Roberto, es algo, la calada ninja que se hace para no generar tanto vapor. Pero en ese caso, no todos los vapeadores son iguales. En mi caso, si yo tengo que ir a algún lado y no puedo vapear porque no se puede fumar, no se puede, yo no tengo el problema de esa ansiedad de estar esperando a salir. A mí no me pasa hoy, esto hago esa aclaración, a mí no me pasa eso hoy. Pero sí cuando salgo agarro el equipo, ya es una manía que tengo. Pero puedo pasar periodos de horas. Yo también, solo en casos extremos. En casos extremos sí lo hago, pero en general, y eso es algo que es importante que lo mencionas, la dependencia de la nicotina en el vapeo es mucho menor que en el cigarro. Yo conozco muchos casos, por ejemplo, un caso emblemático es un vapeador alemán que es muy conocido en Alemania, Silatron, se apellida, su apodo es Silatron. Él me estaba diciendo que cuando fumaba, él no podía aguantar media hora sin fumar. Y que ahora cuando está vapeando, pues puede aguantar 3, 4 horas. A todos nos pasa, ¿sí? Aunque siempre hay momentos críticos, ¿no? En los que la dependencia de la nicotina baja mucho. Hay mucha gente que va bajando los niveles de nicotina, porque la dependencia también, yo detesto la palabra adicción, nunca la uso. Adicción es una palabra majadera, es una palabra para denigrarnos. Entonces, la dependencia la dependencia no solo es farmacológica, no solamente es la molécula de nicotina entrando a nuestro cerebro, es también psicológica, es también el ritual, es también el ritual de llevarse esto a la boca, de inhalar, etcétera. Bueno, entonces, Roberto, perdón que te interrumpa. Es un poco los que empiezan a vapear y tienen la dualidad, que ya vapean y por ahí fuman a la vez, pero los cigarrillos que fuman, o sea, por ahí fumaban 30, 40 cigarrillos y después pasan a 2, 3 cigarrillos. Pero esos 2, 3 cigarrillos son los que realmente disfrutaban como fumadores. Son los cigarrillos puntuales normalmente el cigarrillo después del desayuno, el cigarrillo después de la comida y el cigarrillo después de la cena, que son los 3, 4 cigarrillos que no pueden dejar cuando se pasan al vapeo, que obviamente después para eso viene un poco lo que es fuerza de voluntad, pero ya con el hecho de pasar de 40 a 4, obviamente la diferencia es abismal, ya se tiene un beneficio.
yo en eso también en un principio era bastante restrictivo porque yo había podido dejarlo. Yo cuando dejé de fumar estaba en una caja y media. Los fines de semana eran 2 o 3 cajas por día, o sea, 2 o 3 cajas el sábado, 2 o 3 cajas el domingo, era mucha cantidad de cigarrillos que fumaba y de golpe no tenía la necesidad de fumar ni uno. Entonces, por ahí yo no entendía que le pasara a otro que sí tenía que tener ese cigarrillo. Hoy sí lo entiendo porque no somos todos iguales, me llevó un proceso todo eso también, y también por lo que dije un poco al principio, que el hecho de haber encontrado justo el equipo, justo el líquido, que tuve yo la suerte. Entonces mi experiencia es una experiencia particular y no va a aplicar para el resto de los No, usuarios, obviamente. así es, cada quien tiene su propia evolución, pero una de las cosas que yo me acuerdo, y es comparto una experiencia, durante 10 años yo fumé cigarros, mucho, 2 cajetillas diarias, muy intensamente. Yo me acuerdo cuando yo intentaba dejar de fumar, decía, bueno, nada más voy a fumar un cigarro al día. Entonces, llegaba, después de la comida, me prendía mi cigarro y a la hora ya no aguantaba las ganas del segundo. Entonces me decían mismo, bueno, 2 cigarros al día no va a pasar nada. Pero yo no podía mantener 1 o 2 o 3 5 cigarros diarios, no los podía mantener, no era capaz. ¿Okay? Ahora, después de 10, 12 años de fumar cigarro, pasé a fumar la pipa y el habano. Eso lo hice porque yo corría. Yo todavía me acuerdo cuando corrí mi primer medio maratón, la manera en que yo celebré mi primer medio maratón fue prendiendo un cigarro, con el horror de toda la gente que estaba ahí, pero yo corría y fumaba, pero llegó un momento en que el fumar ya me estaba impidiendo correr. Y entonces me acordé de lo que me había dicho mi papá, mi viejo, que él era un fumador de habanos. Él cuando me vio fumando a los 14 años, me dijo, no, no, tira esa mierda, me dijo, te voy a enseñar a fumar lo que es bueno. Y me enseñó a fumar habano y pipa. Pero yo le dije a mi viejo, le dije, mira, la pipa y el habano, estamos hablando de hace 40 años. La pipa y el habano, esas son cosas para viejos como tú. La gente joven fuma cigarro. Y entonces no le hice caso. Y entonces regresé a los consejos de mi padre cuando él ya se había muerto y empecé a fumar el habano y la pipa sin inhalar a los pulmones. Y me acostumbré hasta a la fecha, cuando yo vapeo, no le doy el golpe, no lo meto al pulmón, es nada más en la boca y la garganta y ya. Y bueno, eso me benefició mucho a la salud. ¿Sí? Hasta que ya también la pipa y el habano me empezaron a irritar mucho la garganta y ahí fue donde entró el vapeo, pero sin abandonar a la pipa y al habano por completo, ¿no? Entonces, como lo que yo concluyo de esto es que el cigarro te genera una dependencia enorme, incluso mucho más fuerte que el habano y la pipa. El que fuma un habano no se fuma 20 habanos al día. Yo fumaba 2 o 3 habanos al día, habanos grandes, y si eran más chicos, fumaba 3 o 4. Y ya hay un proceso fisiológico que se llama la titulación de la nicotina. En inglés es tethering, que es cuando ya uno tiene la nicotina que necesita y hay un sentido de relajamiento y ya no hay necesidad de seguir. Esa es una cosa variable. Y en el caso del cigarro, el cigarro sí verdaderamente llega a ser una dependencia muy intensa. Los niveles para alcanzar la titulación son muy altos. Entonces uno tiene que estar constantemente fumando, etcétera. Con el vapeo, incluso no tiene que irse uno al vapeo. Ya con el habano y la pipa, sin inhalar al pulmón, ya los niveles de titulación bajan mucho. Yo después de fumarme una pipa, que tardaba yo 45 minutos, yo quedaba satisfecho.
Yo no tenía que Claro, pasa que va a depender de la persona que fuma el adaptarse a cómo se hace con la pipa y con el habano. Obviamente que esa parte es la que lleva un poco más de tiempo y aparte la parte psicológica también, porque uno está acostumbrado con el cigarrillo a inhalar el humo. Entonces, hacer ese traspaso a no inhalar y hacer la retención del humo en la boca es un paso bastante complejo por ahí. tiene que haber un estimulante. En mi caso, el estimulante era que yo hacía atletismo. O sea, yo me di cuenta que cuando yo podía correr y fumar, pero eso me provocaba mucha molestia y molestias pulmonares, bronquitis, etcétera. Estoy tratando de entender en mi cabeza que corrías y fumabas, o sea, no, Yo tampoco entiendo todavía. No, así no, es no me posible. Bueno, la juventud, es la juventud y es la Sí, genética que cada quien sí, tiene. sí, indudablemente, indudablemente. Mirá, yo sin fumar, Roberto, no podía correr. O sea, cuando no fumaba no corría. Fumaba, no corría y ahora que vapeo intenté correr y casi me muero. O sea, Bueno, eso es una condición física, o sea, eso es porque te falta esto físico, no por otra cuestión. sí. Sí, el correr requiere, yo he entrenado a algunas personas, sobre todo familiares, los he entrenado a que hagan jogging y es un condicionamiento, hay que aprender a respirar y también hay que condicionar a los músculos, los tendones, porque correr es un ejercicio que afecta mucho a las articulaciones. No todo mundo Mucho. lo puede hacer. No, 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 no. no es para todos, No. no es para todos. Sí. O sea, yo peso 58, 59 kilos, entonces, Ah, está peso pluma. sí, Está bárbaro. Ah, bueno, soy peso entonces pluma. no me siento tan mal entonces, pues yo estoy pesando 68. Yo no tengo balsa. Sí, pero ¿El qué? es, No sé, no, sí, la última vez que empecé estaba en 95, así que no sé ahora. no, pero bueno, pero también tus piernas y tus articulaciones crecen en proporción, ¿no? Voy a hacer el chiste que hago en casa. Mido 1,82 m y medio. ¿Eh? 1,82 m y medio. Entonces estamos más o menos aceptables. O sea, Sí, eso de exigirle y el correr es una buena analogía, porque exigirle a un fumador empedernido que deje de fumar por fuerza de voluntad es como pedirle a una persona obesa y sedentaria que corra un maratón o que corra 10 kilómetros. Por más ganas que tenga esa persona de hacerlo, va a fracasar. A los 200 metros, sus pulmones no le van a dar más, sus articulaciones lo van a estar torturando. En cambio, esa persona obesa, en vez de correr 10 kilómetros o un kilo, lo que sea, en vez de eso se pone a caminar 15 minutos diarios y luego pasa media hora diaria caminando, caminando. Ya esa persona está avanzando en su salud. Y si esa persona a la larga acaba caminando una hora diaria, su condición cardiovascular va a mejorar. Cambió totalmente. Con una dieta, en vez de comerse 80 hamburguesas, pues se come solo una hamburguesa y va variando. Y ese es el vapeo. El vapeo es un esfuerzo pragmático para reducir los riesgos. Y entonces cuando la salud pública te dice, no, 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 nada de vapeo, usted deja de fumar y si va a dejar de fumar, solo son con mis medicamentos, nada de Y vapeo. nada más. Eso es como un obeso decirle que tiene que correr a fuerzas, cuando a lo mejor correr es una mala recomendación para esa persona. Y si esa persona, en vez de correr, se pone a caminar y hacer ejercicios, etcétera, moderados y todo, llega el entrenador y dice, no, no, eso es porquería. Usted tiene que correr a fuerzas. Pues le está haciendo daño. Entonces aquí la salud pública, la manera en que se oponen al vapeo, es causante de daño al fumador. Digamos, no todo fumador, pero a muchos fumadores sí.
Sí, sí, porque puntualmente a lo que nos aboca, que estamos hablando del vapeo y es a lo que estamos apuntados, así que sí, en este caso sí es apuntado al fumador. Eric, ¿hay alguna consulta? Algo? Ay, gracias, mi amorcito. No, Me acaban... pero yo no quiero ser el malo, pero sí. No, sí, ya pasaron 2 horas. No, 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 a ver, hasta las 7 lo llevamos. Bueno, hay comentarios de Sardina que no lo voy a leer porque es una es Sardina. Dice acá Rafa, dice, eso es una reacomodación física y debe ser poco a poco para poder llegar a un resultado sin forzar tu cuerpo, solo o tendrás una cosa lesión. Un saludo para la Momis, que anda por ahí. Un saludo para Ramón de Pampa, que estuvo comentando ahí, pero o sea, se fue dando la charla. Dice, la Universidad de Jujuy tiene un laboratorio dedicado exclusivamente a investigación y desarrollo del tabaco. Imagínate si les metés el vapeo. El que fuma en pipa también hace una suerte de mantenimiento. La Momis dice, con todo, doctor Sussman, con todo mi chino, ánimo. Y no sé, por ahí. Unidos por el vapeo, se acaba de unir también. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nada, yo no quiero ser el malo, pero yo me tengo que ir a trabajar. Está bien, Eric. Chicos, a todos, a los que están ahí en el chat, un millón de gracias por participar acá del chat. Roberto, desde ya, mil gracias por sumarte a este vivo, que fue bastante improvisado, salió todo muy rápido y prestaste tu tiempo y dedicaste el tiempo acá para poder compartir un poco de todo lo que han estado haciendo allá, en México puntualmente. Emi, millón de gracias por también la disposición, por Pero todo. ya sabés cómo es acá. Esperemos poder hacerlo esto con un poco más de continuidad, no va a ser algo semanal, va a ser algo puntual, para poder ir llevando información más tangible. Vamos a tratar en estos días, en el enlace de este video, dejar algunos enlaces para que puedan ir a ver los estudios que se han hecho a los aerosoles de vapeo. Vamos a ir dejando todo eso ahí para que tengan una mejor llegada, ya que se tomaron el tiempo de ver todo esto, tengan una información más tangible, más real, más actualizada, que es lo que nos gusta a nosotros tratar de tener información actualizada. Vamos a una cosa, en vez de subir todo el video a Chino Vape, estaría bueno subir tipo los segmentos más importantes de este vivo. Ah, sí, estaría genial. Sí, estaría genial. Nos ponemos en campaña esta semana, Chino, a buscar a ver bien, a ver qué. Dale, dale. Así nos subimos Sí, las También 2 horas. Y pasen el enlace para compartirlo también. Y bueno, quiero agradecerles la invitación y pues sigamos consumiendo. El consumo es lo que salva al vapeo y consumimos porque es un producto robusto, es un producto de buena calidad que nos ayuda en la salud, pero también, sobre todo, porque lo disfrutamos. No hay que avergonzarse de decir que es el factor placer, lo disfrutamos. No, para nada. Para nada, es justamente el pilar fundamental que tiene el vapeo para aquellos que tienen la adicción muy grande con el cigarrillo. O sea, tener la posibilidad y la diversidad de sabores, los tipos de equipos, toda esa diversidad que tiene tan amplia que puede generar que te enganche o no te enganche, pero que te sea una herramienta útil para poder dejar de fumar, No, obviamente. que es amplio, es un universo ya esto. O sea, Sí. dejó de ser un mundo, pasó a ser un universo, porque hay desde kit de inicio, kit avanzado, mecánico, con esto, con lo otro, líquidos de esto, de aquello. Y... Hay un sinfín, Oye, te quería preguntar sobre Uruguay. ¿Hay una asociación de vapeo en Uruguay? Aún no. Estamos ahí, pero o sea, capaz que yo le pido al chino tu contacto, si no es mucha molestia, Roberto. Y podemos charlar alguna cosa y, o sea, yo te dejo la invitación abierta al programa de nosotros, que es que es Vaperos. La invitación más que abierta para cuando quieras venir a charlar con nosotros. Me encantaría tenerte como invitado. Perdón, Chino, que esto es tu momento. No, y también quería decir que, porque eso lo he hecho en Colombia, en Costa Rica, si hace falta contestar alguna de las tonterías que dicen las burocracias de salud, el doctor fulano, el doctor mengano, lo que sea. Si hace falta, se les responde en forma educada.
pero firme. Si hace falta asesoría científica en eso, no duden en llamarme. Yo me puedo enfrentar a neumólogos, oncólogos, a todo ese tipo de gente. Tengo argumentos. No, No digo está perfecto. que los voy a insultar. No. En muchas No, en general justamente el debate y llevar la información de buena calidad, que es lo que siempre hablamos. ¿no? Y si no, hay médicos aquí que pueden responder y todo, ¿no? O sea, si necesitan asesoría científica, no duden en consultarme. Si yo no puedo contestar, yo consigo a alguien que pueda responder. O sea, me encanta de verdad, Roberto, la disposición que tenés. O sea, ojalá y haya más gente como vos. Y como el chino también, o sea, que tiene toda la disposición del mundo siempre a contestar todo. Es lo que tratamos. Pues Bueno, nada, sí, ahí andamos. No somos muchos, como dice, no somos muchos, pero somos machos, ¿no? Bueno, no se debe decir en esta época de En corrección realidad, política, porque ¿no? también tiene usted una colaboradora que ha hecho un estudio sobre los aerosoles que yo me he quedado fascinado con la explicación, creo que no me va a salir el nombre ahora. Eh, Eliana, sí, Eliana Goldberstein. impresionante el estudio que se mandó también ella, la explicación, todo. Chicos, hoy tenemos información así, servida en bandeja, sí. Sí, sí. se olvida en bandeja que te la dejan hasta con un cafecito, cosa que te lo tomes, le Sí, sirve. sí. O sea, no es tan complejo como era antes, está todo accesible. Bueno, chicos, desde ya, millón de gracias a todo el chat, mil disculpas, lo que me pasa a mí siempre, yo no tengo, particularmente en este momento, forma de ver el chat, lo estaba viendo Emi, no sé bien todo lo que se compartió o no se compartió ahí en el chat, pero para la próxima vamos a estar un poco más finos con ese tema y vamos a tratar de ir, tener un poco más de ida y vuelta con el chat. Millón de gracias a todos, buen domingo, que descansen y hasta la próxima. Hasta luego. Disculpen a todos los que no llegué a leerlos, no vuelve a pasar. Nos vemos en el canal de Chino Babe, ya saben, les voy a dejar las redes abajo del canal de Chino Babe, Instagram, Facebook, Telegram, todo, así que ya saben.